Soy Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Habíamos tomado una pequeña pausa por algunos problemitas, pero ya estamos de regreso y quise empezar una serie de programas que creo que es muy interesante, que es conocer un poco sobre las Sagradas Escrituras. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se pueden investigar YouTube, se pueden investigar Facebook, se pueden investigar toda una serie de diferentes canales o personas que realizan esta labor de tratar de llevar el anuncio del reino de Dios a otras personas a través de las redes sociales, se van a dar cuenta que últimamente está muy intenso todo lo que tiene que ver con la apologética, con los debates y un montón de cosas de ese tipo. Bueno, en lo personal a mí no me gustan tanto, se me hace una verdadera pérdida de tiempo. Pero sí es importante conocer, saber refutar argumentos cuando en un momento dado nos aborda alguna persona no católica con algún argumento. Entonces una forma de hacerlo es conociendo la Sagrada Escritura. No significa conocerla de memoria. Esto es muy importante. A muchas personas les da miedo acercarse a las Sagradas Escrituras porque ellos consideran que para hacerlo tienen que conocer la Escritura de memoria y saberse todos los versículos de memoria. Y que así como personas superdotadas como lo era Santo Tomás de Aquino o como lo actualmente es el sacerdote, el Padre Toro, se conoce la Biblia casi de memoria. No, nosotros no tenemos por qué hacer eso. Lo que sí tenemos que saber es dónde encontrar aquello que andamos buscando en las Sagradas Escrituras. Es conocerla de forma general, tener puntos de referencia dentro de las Escrituras para encontrar de una manera oportuna o de manera sencilla alguna cita o algún pasaje que nos ayude en un momento dado a afrontar una situación de controversia, por ejemplo, o simplemente para nosotros recordar la palabra de Dios en situaciones especiales. Así de sencillo, conocer lo que dice la palabra de Dios en todos y cada uno de sus aspectos. Bueno, quise empezar por San Pablo. ¿Por qué por San Pablo? Porque de alguna manera es cronológicamente hablando el primer gran escritor del Nuevo Testamento. San Pablo, ¿cómo se puede decir? Inaugura todo este proceso de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento a través de sus cartas. Entonces vamos a abordar este tema el día de hoy. Obviamente que va a ser una simple pincelada de lo que es la carta a los romanos. La primera carta que viene en las Sagradas Escrituras después del libro de los Hechos de los Apóstoles, la carta a los romanos. ¿Quién era San Pablo? Obviamente de una manera muy sencilla. Si quieren conocer la biografía de San Pablo, en este canal, en este programa, ya tenemos un programa exclusivamente para hablar de San Pablo. Pero bueno, ¿quién fue San Pablo? De una manera muy rápida. Él se llamaba Saulo. Ojo, su nombre era Saulo y se le conocía como Saulo de Tarso. Es decir, porque nació en la ciudad de Tarso. Él era hijo de una familia judía de la diáspora, es decir, una familia judía que vivía fuera de Jerusalén. Y también tenía la fortuna de él ser un ciudadano romano. O sea, no solo era judío, era fariseo, de una familia de fariseos, de una familia acomodada, por decirlo de alguna manera, sino que además ostentaba el título de ciudadano romano. Eso le daba ciertas prerrogativas dentro del mismo imperio romano. Bueno, era muy celoso de la fe y fue perseguidor de los primeros cristianos. Él se describía muchas veces como el peor de todos, ¿no? Porque él reconocía que había cometido un grave error al perseguir a la fe cristiana. Incluso él mismo dice que él presenció la muerte del primer gran mártir del Nuevo Testamento, de San Esteban. Él estaba ahí cuidando las ropas de aquellos que apedrearon a muerte a San Esteban. Y de alguna manera él aprueba esa ejecución. Es decir, dentro de su mentalidad de fariseo, él justificaba ese asesinato, ese martirio de San Esteban. Obviamente después con su conversión cambia totalmente de parecer. Bueno, era tan celoso de su fe farisaica o fariseica que él quería perseguir a los cristianos. Por lo tanto, es comisionado por el Sanedrín de Jerusalén para viajar a la ciudad de Damasco, lo que es Turquía, y enfrentarse ahí a las comunidades cristianas. Es en el camino a Damasco cuando él cae en el camino, no cae de un caballo, la Biblia no habla de ningún caballo. Ojo, no sabemos si iba a caballo, a pie, en camello o en elefante, no lo sabemos. Simplemente sabemos que se cayó, que Dios lo tumba en el camino. Hay una gran imagen de Jesucristo que él puede distinguir a Jesucristo y escucha su voz diciéndole, ¿por qué me persigues? Y cuando él pregunta, ¿quién eres?
Dios le contesta de una manera muy sencilla: soy la iglesia, soy Cristo, ¿sí? Entonces, San Pablo se convierte en ese momento, reconoce que el verdadero Mesías, del verdadero Dios, es Jesús de Nazaret. Y no voy a decir que como castigo, ojo, esto es muy importante, sino como una forma, nuestro Señor Dios, de mostrarnos una catequesis muy importante. San Pablo queda ciego. Sí, en ese momento queda ciego. No puede ver. Y cuando llega a Damasco, recibe el aviso de que alguien lo va a visitar. Es decir, el obispo que estaba en Damasco recibe una visión de Cristo y le dice: hey, ve con Saulo de Tarso, ve y cúralo. Y él decía: pero ¿cómo? Si él es un perseguidor de cristianos. Que vayas, te digo. Bueno, el obispo de Damasco va y se presenta ante Pablo. Pablo está ciego, no ve nada. Pero llega el obispo, le impone las manos y unas escamas caen de sus ojos. Es decir, recupera la vista. Es una catequesis bellísima, muy terrible, pero es hermosa a la vez, de cómo alejados de Cristo estamos ciegos. De que aquellos que no quieren aceptar la fe de Dios son unos ciegos. Y que la forma de recobrar esa vista, la forma de recobrar nuestra capacidad de ver, más allá de lo material, sino de verdaderamente ver más allá, es a través de la acción de la iglesia, a través del obispo en este caso, ¿no? Obviamente San Pablo recibe una gran transformación interna, se convierte al evangelio, aprende de Cristo, aprende de sus maestros. Como él era fariseo y conocía muy bien la escritura, automáticamente pudo darle entendimiento al Antiguo Testamento, vaya, pero con la visión de Cristo. Es decir, inmediatamente comprendió: lo que decía Isaías se refería a Cristo, lo que decía aquí se refería a la iglesia, lo que dice acá se refiere a María Santísima, aquello se refiere a los sacramentos. Es decir, él pudo, como ya conocía el Antiguo Testamento, darle una reinterpretación, pero ahora a la luz de la Pascua de Cristo, es decir, a la luz de un Cristo resucitado. Y es entonces que él logra comprender muchas cosas. Comprende ahora sí de verdad lo que es el Antiguo Testamento. Y eso le permite de mejor manera poder anunciar a Cristo. Porque él ya tenía todas las bases en él. Todo lo que tenía en su corazón ya lo tiene. Solo que ahora puede expresarlo con una forma diferente. Porque él trae el conocimiento del Antiguo Testamento, pero ahora traducido a la luz de la resurrección del Señor. Viaja mucho, tiene muchos viajes. Obviamente fue encomendado por el mismísimo Pedro para que hiciera todos estos viajes evangelizadores. Algunas veces lo acompañaron unas personas, a veces otras. Tuvo gran cantidad de dificultades, naufragó, lo azotaron, lo metieron a la cárcel, lo golpearon, lo expulsaron de pueblos. Todo lo que se les ocurre le pasó al pobre de San Pablo. Pero él nunca desfalleció en esta gran labor de llevar el evangelio a todas las regiones del mundo que él pudo. Bueno, su primera carta. Unos dicen que la carta a los Gálatas, otros dicen que es a los romanos, no importa. No importa, básicamente fueron escritos por los mismos años, entonces no importa eso realmente. Vamos a tratar de seguir un orden más o menos cronológico como vienen en las escrituras. Entonces, carta a los romanos, podemos decir que es la primera gran carta paulina en el Nuevo Testamento. Bueno, muy bien. ¿A quién le escribió esta carta San Pablo? Pues a los romanos. Pues sí, obviamente que a los romanos, pues claro, obviamente. Quiere decir que ya había iglesia católica romana, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué le escribe a los romanos? Bueno, esto es muy sencillo. Se sabe que en Roma ya hay una comunidad muy importante de cristianos. Allá por el año 57 más o menos, que es cuando se estima la datación de esta carta, San Pablo les escribe a ellos. San Pablo estaba en Grecia, en una isla de Grecia, en Corinto, pero le manda una carta a la gente que está en Roma diciendo: quiero ir a visitarlos, ¿no? Bueno, quiere decir que Pablo no había estado en Roma aún, pero ya sabía que había una comunidad de cristianos muy importante en Roma para el año 57. ¿Quiénes eran estos cristianos? ¿Cómo se componía esta comunidad cristiana en Roma a mediados del siglo I? Bueno, obviamente era una comunidad formada tanto de judíos convertidos al cristianismo como de paganos que se habían convertido al cristianismo.
Entonces era una comunidad mixta. No todos venían del judaísmo, no todos venían del paganismo, sino que era una comunidad mixta. ¿Por qué es importante decir eso? Porque entonces entendemos que la carta a los romanos es una carta universal. No está dirigida solo a personas con mentalidad judía, sino que además se la está enviando a personas con una mentalidad pagana. Y esto es muy importante, no crean que es cosa, porque eso transforma por completo la forma en que San Pablo escribe su carta. No le voy a hablar solo a los judíos, no le voy a hablar solo a paganos. No, tengo que mezclar estas dos grandes culturas, la judía y la pagana, pero para que puedan entender el mensaje de Cristo. Entonces les tengo que hablar en un lenguaje muy universal con respecto a las verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace muy interesante la carta. ¿Por qué? Porque no pierde actualidad. No importa si tú eres judío, si eres peruano, si eres mexicano, si eres colombiano, no importa, la carta te queda, es decir, está hecha a tu medida. Esto es algo muy, muy importante, la carta es universal. La carta no solo está pensada para un cierto tipo de personas, está pensada para todos, incluyéndote a ti y a mí, que no somos ni judíos, ni romanos, ni paganos. Entonces podemos de alguna manera entender esta carta de mejor manera. Bien. San Ireneo, en su documento llamado Ad sus heresis, es decir, contra los herejes, bueno, él escribió que Roma fue fundada por Pedro y Pablo. Y aquí quiero hacer una aclaración. Había precristianos en Roma antes de que Pablo y Pedro llegaran, ¿cierto? Entonces, ¿por qué San Ireneo dice que fue fundada por Pablo y por Pedro? Muy sencillo. Porque de esta manera él garantizaba la autoridad apostólica de la sede de Roma. Es decir, aquel primer obispo y de quien dependían y eran sucesores los demás obispos, de Pedro y de Pablo. Segundo, porque él quería dar forma definitiva a la comunidad de Roma a través de la predicación de Pedro y de Pablo. Además de que esto implicaba una unidad de doctrina. Pedro estaba encaminado a los judíos, Pablo encaminado a los paganos, por decirlo de alguna manera. Bueno, Pedro y Pablo es la universalidad de la predicación de Cristo, y esa está en Roma. Por eso San Ireneo escribe de esa manera diciendo que Roma fue fundada por los apóstoles Pedro y Pablo. No porque sean los primeros en llegar ahí, sino que fueron los primeros que establecieron el orden como tal dentro de la comunidad romana y fueron donde ellos fallecieron y donde dejan a sus sucesores, específicamente en el ministerio petrino, en el ministerio de San Pedro. Por eso es importante destacar esto, ¿sí? Entonces esta carta es universal, aplica para todos. Todos nos podemos enriquecer de la carta de San Pablo a los romanos. Bueno, además de que San Pablo hace una síntesis de una gran cantidad de temas. Es una carta con 16 capítulos, si no recuerdo, sí, 16 capítulos, y cada capítulo conlleva temas muy importantes, que ahorita los vamos a ver, ¿no? Y esta carta obviamente nos muestra de manera sistemática la teología de Pablo. No a profundidad, no, pero sí nos da esa gran pincelada de lo que es la doctrina que Pablo estaba predicando por todo el mundo, porque él no puede predicarle de igual manera a un judío que a un pagano. No puede predicarle lo mismo que a un romano que a un griego. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? La forma en que tú te aproximas a esa persona y la forma en que tú le presentas el evangelio. Hay matices. Yo no puedo hablar de una manera a alguien si no me va a entender el lenguaje que le hablo, y no me refiero al idioma, sino que si yo quiero enseñarle a un niño, por ejemplo, quiero enseñarle a un niño matemáticas, pues yo no puedo hablar en términos de derivadas y de cálculos y de trayectorias y de tiros parabólicos. Un niño no me va a entender. ¿Entiende las palabras? Sí, pero no entiende lo que significan. Yo tengo que modificar mi lenguaje para que un niño me entienda. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy tratando de hacer. San Pablo hacía eso en esta carta. Maneja un lenguaje teológico y filosófico muy profundo sin ser técnico. Es una carta que la puede leer cualquiera, no importa de dónde sea tu origen, puedes entenderla claramente y por eso engloba casi todo el pensamiento paulino. Bueno, ¿cuáles eran los temas teológicos fundamentales? Obviamente, la fe. El tema central de la carta a los romanos es la fe, pero hay que entender lo que significa la fe.
Muchas personas, y este es el gran problema de muchas comunidades no católicas, cristianas, no católicas que existen por el mundo, que cometen graves errores al tratar de interpretar esta carta. ¿Por qué digo que cometen errores? Porque no comprenden el significado de muchas palabras en su sentido amplio. Si San Pablo está hablando de la fe, por ejemplo, ¿qué está queriendo decir con eso? ¿De que basta con que yo crea? ¿Se refiere al acto humano de creer? ¿O se refiere al movimiento divino que nos prepara a nosotros, los seres humanos, para la recepción del Evangelio? ¿A qué fe creen que se está refiriendo San Pablo? ¿Al acto humano de creer? ¿O a toda la acción divina que se vuelca hacia el hombre, lo llena de sus gracias y le entrega una capacidad especial para entender el Evangelio y creer en Jesucristo, en creer en alguien que ha resucitado? Obviamente nos referimos a la fe como una virtud teologal. A eso se refería San Pablo cuando dice que por la fe somos salvos. No se refiere a mi acto de creer. Se refiere al movimiento, al primer movimiento de Dios que nos da el Evangelio y nos capacita para creerle. Creer en Cristo y creerle a Cristo. Ese doble movimiento. Entonces, tengan mucho cuidado cuando quieran manejar el sentido de este criterio de la fe. Bien. Obviamente la carta a los romanos es de las más teológicas porque San Pablo quiere de alguna manera exponer todo su contenido teológico a estas primeras comunidades. Bien. Obviamente los temas centrales, como les decía, es la fe y la justificación. ¿Qué es eso de justificación? ¿Cómo me hace Dios justo ante Él? ¿Y cómo es que Dios me hace accesible a mí la salvación? Si yo he sido justificado, me adhiero a los bienes de la salvación para ser salvo. Sí, es decir, cómo Dios nos ha capacitado para que nosotros podamos aspirar a ser salvos, llegar al cielo. Así de sencillo. Ok. Entonces, la gran novedad en este sentido es que la salvación está abierta para todos. Ojo, por favor, intenten colocarse en la forma de pensar del judío del siglo I. El judío del siglo I decía esto: Dios de Israel es el Dios de Israel, pero solo de Israel. Y firmó un pacto con Israel para que sea salvo el pueblo de Israel. ¿Sí? Es decir, era un Dios exclusivo de Israel. Celosos de su propio pueblo nada más, que no admite la entrada a otros pueblos. Mire nuestro Señor Jesucristo y dice, no, la salvación es para todos. Seas o no seas judío, seas gentil, o sea lo que seas. No está limitada la salvación solo al pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Por eso incluso San Pablo decía, ya no hay judíos ni gentiles, ahora solo somos hijos de Dios. Porque la universalidad de la salvación viene enseñada ya por Cristo. Y ese es el tema fundamental de la carta de los romanos. La salvación es para todos. Ustedes que están en Roma, no importa si eres gentil, o sea, pagano, que no sé, o eres judío, o sea, judíos y no judíos, para que se entienda. La salvación es para todos. Dios nos ha dado la gran dicha de ser salvos todos. ¿Cómo? A través de la gracia, por medio de la fe y justificados por las buenas obras. Así es sencillo. Muchos van a reclamar, ¿dónde dice San Pablo que necesitamos obras? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Mi querido amigo protestante, no te me aceleres, tranquilo. Yo sé que tú estás malinterpretando el capítulo 5 de San Pablo y ahorita te lo voy a explicar. Bueno, entonces, si nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo 3, carta a los romanos, dice esto San Pablo. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Fíjense que esto es muy importante. Todos hemos pecado. Todos. Todos estamos destituidos de la gracia, privados de la gracia de Dios. Claro que sí. Por el pecado original nacemos sin gracia, sin este atributo que Dios nos cede que nos capacita para poder encontrarnos con Él. Entonces, todos, judío y no judío, hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Es decir, nacimos sin gracia, pero Dios dice, ahí les va la gracia. Tengan. Ya no tienen pretexto. Síganme. Crean en mí. Escúchenme.
síganme, vengan a mí, porque yo los haré descansar, yo les daré la salvación, yo les haré una morada en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Ok? Esto es un tema fundamental, porque rompe con esta competencia entre judíos y no judíos, de que los judíos decían, solo nosotros somos salvos. Y los no judíos decían, hey, ¿por qué eres exclusivo de tu Dios? ¿Por qué no quieres compartir a tu Dios? ¿Por qué no me permites a mí entrar en la alianza de tu Dios? Y era un choque terrible. San Pablo dice, no, tranquilos. Los dos estamos igual de jodidos, judíos y no judíos. Así de sencillo, todos nacemos en pecado. Necesitamos de la gracia de Dios y este es dado universalmente por nuestro Señor Jesucristo a través del sacrificio de la cruz. Y ojo, no se nos olvide, la salvación es un don gratuito dado por Dios. ¿Sí? Es verdad, nuestro Señor Dios hizo un pacto con Abraham y San Pablo lo reconoce. Y nos lo muestra en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, donde dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Esta cita es maravillosa. Si ustedes quieren pelearse en internet con un no católico y hablar sobre la fe y la justificación, este versículo es fundamental. Porque dice que Abraham creyó, o sea, Abraham tuvo fe y le fue tomado por justicia, pero no dice que ya fue justificado solo por creer. Fue tomado en cuenta. ¿Sí? Es decir, ¿la fe es tomada en cuenta? Claro que sí, pero no es lo único. ¿Ok? La sola fide, solo por la fe, es totalmente falso. Tengan mucho cuidado. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque el pacto de Dios con Abraham se da ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? ¿Cuando Abraham creyó? ¿O hasta el momento que estaba a punto de darle el golpe fatal a su hijo Isaac con un cuchillo? ¿En qué momento fue justificado por Dios? Hasta que tenía el cuchillo en la mano. Hasta entonces. No antes, no cuando creyó en Dios, sino cuando actuó en consecuencia de esa obediencia a Dios. Fe y obras, ¿ok? Bien. Hasta que se vea dar el sacrificio de Isaac, se da ahora sí el pacto, la alianza entre Dios y Abraham, y el pueblo de Abraham, obviamente. Muy bien. Otro de los aspectos más importantes viene en el capítulo 6. Obviamente me estoy brincando un poquito porque son temas muy profundos que requieren mucho análisis, pero vamos así de una manera muy sencilla, muy rápida, hablando sobre la carta a los Romanos. Bueno, capítulo 6, hay un versículo muy importante que nos requiere de verdad mucha reflexión, mucha. Es el capítulo 6, versículo 4. Dice, fuimos pues sepultados con él por el bautismo en la muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Parece un poquito rebuscado el pasaje, pero ojo con lo que nos está diciendo. Dice que nosotros hemos muerto, es decir, hemos descendido al sepulcro de la muerte en el bautismo, pero no una muerte física, sino una muerte al pecado. Es decir, estoy renovando mi alma. Vaya, es como si mi alma se hubiera muerto y resucitado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para tratar de explicarlo. No es lo más correcto, no. Pero es la forma de que se entienda. Hemos sido sepultados y resucitados por el bautismo. ¿Ok? De alguna manera. Es decir, participamos ahora de la vida de Cristo. Mi alma, mi ser, toda mi persona a través del bautismo me ha sido capacitado por obra de Dios, a través de la gracia obvia de Dios, para nosotros también andar en la novedad de la vida anunciada por Cristo. Es decir, lo que nuestro Señor Jesús hizo y lo que Él es y lo que Él representa, ¿sí? En toda su dimensión cristológica, nos es compartido a nosotros. Y estoy yo también llamado a ser otro Cristo. Eso es lo que está diciendo San Pablo, ¿sí? Sabemos que Cristo es Dios porque Él murió y resucitó y hizo grandes maravillas y subió al cielo, etcétera, etcétera. Sabemos que es Dios. Pero entonces, para yo poder aspirar a eso mismo, tengo que entrar en el sepulcro de la muerte, pero en el sepulcro de la muerte del pecado. ¿Cómo me sumerjo en ese sepulcro? A través del bautismo. El bautismo es eso, esa inmersión hacia la muerte, al pecado, para nacer, ahora sí, a la vida en Cristo. Este pasaje de San Pablo tan poéticamente redactado nos habla de una esperanza enorme que tenemos y del gran compromiso que implica ser un bautizado, ser un reflejo de Cristo, ser otro Cristo. Siempre lo digo así, hay que ser otro Cristo.
porque sólo así podremos ser merecedores de las promesas de Cristo. Es que se entienda claramente. El Padre le prometió algo al Hijo. El Hijo lo cumple y el Hijo recibe la promesa del Padre. ¿Sí? ¿Ok? Pero por el bautismo yo me he hecho hijo adoptivo de Dios. Por lo tanto, lo que el Padre ha cumplido, por decirlo así, en Jesucristo, las obras que hace en Jesucristo, la dicha que vive la Santísima Trinidad, también nos la promete a nosotros y nosotros actuamos como Cristo. Por eso dice nuestro Señor, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Es decir, hazle como yo. Porque mi encarnación como el Hijo de Dios es para que tú, que eres un hijo mortal, también puedas ser adoptado por el Padre y recibir las mismas promesas y las mismas glorias que yo recibo de mi Padre. Tú también puedes recibirla. Eso es lo más hermoso de este texto, ¿sí? ¿Ok? Somos entonces, a imagen de nuestro Señor Jesucristo, destinados a la gloria eterna, pero tenemos que dar una novedad de vida, ser nuevos en la vida, dar un testimonio especial. Bien. San Pablo también enfrentó un problema muy grave. Había en Roma un conflicto entre judíos y no judíos. Se peleaban mucho, ¿no? ¿Por qué? Incluso lo vemos en el primer concilio de Jerusalén. Los judíos decían, oye, está bien que tú, que no eres judío, quieras integrarte a la fe cristiana. Perfecto, pero para integrarte a la fe cristiana, primero tienes que pasar por toda la ley del Antiguo Testamento, por toda la antigua ley judía. Tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto, tienes que lavarte las manos antes de comer, tienes que lavarte los pies cuando entras a una casa, no debes de comer la carne con la leche, un montón de reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el pensamiento judío de la época. Recordemos que una de las partes fundamentales de los fariseos era que ellos iban a ser justificados ante Dios por el cumplimiento de la ley. No tanto si pecabas o no pecabas, no tanto si eras muy bueno o eras muy malo, sino la forma en que cumplías con la ley. Y esto es peligroso porque todos estamos hablando de una salvación legalista, ¿sí? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que viene en un pasaje del Evangelio, donde va el fariseo y da una limosna al templo para ayudar a las viudas y a los huérfanos. ¿Hizo mal el fariseo? No, hizo muy bien, dejó una limosna. Perfecto, cumplió con la ley, dio su limosna. Pero viene una viejita que también era viuda y que solo tenía una moneda, era todo lo que tenía la pobre mujer, va y la deposita en la limosna. Por eso Jesús dice, ¿quién dio más? A lo mejor el fariseo dio un montón de monedas, pero eran monedas que le sobraban. Y no está mal que lo haya hecho, sí, está bien, qué bueno que dio de eso de limosna, está bien. Pero la ancianita, la viuda, dio todo lo que tenía, todo, lo dio todo, no nomás lo que le sobraba, sino que lo dio todo. Para el judío antiguo bastaba con dar la limosna, cumplir con el mandamiento de dar limosna. Pero Jesús viene y te exige el amor. Ya no solo se trata de cumplir con leyes, se trata de que te desbordes en amor, de que te dones en el amor hacia el otro, que fue lo que hizo la ancianita al depositar todas sus monedas en la limosna. ¿Se entiende? Había que romper ese legalismo judío. Los judíos presionaban fuertemente a los no judíos para que siguieran las leyes judías. Y fue tanto el conflicto, y no solo en Roma, sino en muchas regiones de la cristiandad naciente, que se tuvo que hacer un concilio en Jerusalén, donde los apóstoles dijeron, hey, no le pongan cargas. Las cargas del Antiguo Testamento ya no hay que aplicarlas, ¿no? ¿Ok? Por eso es que San Pablo en su capítulo 3, versículo 28, da una sentencia muy fuerte, donde dice, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe, no por las obras de la ley. Y este versículo se ha malinterpretado muchísimas veces. Porque algunas personas lo leen así, porque somos justificados solo por la fe, sin las obras. Pero eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice el versículo. Veámoslo nuevamente. Dice, porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Se entiende?
está rompiendo con la mentalidad judía que quería obligar a los no judíos a someterse al antiguo pacto. Eso se refiere a esas obras de la ley, a todas esas prerrogativas que los pueblos judíos imponían a los judíos mismos y a los adheridos a esa fe para poder ser verdaderamente limpios y dignos ante Dios. Que lavarse las manos, lavarse los pies, no comer carne con leche, no comer moluscos, no comer aquello, no comer esto, no comer a cerdo, ¿sí? Matarás a la bruja. Eran 613 leyes o reglas. 613. A eso se refiere San Pablo. ¿Sí? Somos justificados por la fe que nos viene dada de Dios. Ojo, no por mi acto de creer, no, sino por esa virtud teologal que Dios me da a través de su gracia y que me permite creerle al Evangelio y creerle a Cristo y hacer lo que me pide. ¿Se entiende? A eso se refiere San Pablo. Y está descartando las obras de la ley porque estaba queriendo romper con el legalismo fariseo que quería imponer estas 613 leyes a los no judíos. ¿Se entiende? Entonces, tengan mucho cuidado cuando lean este pasaje. No justifica que solo por la fe somos salvados. No. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe, a través de las buenas obras. Eso es lo que realmente dice el Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, no se confundan con este versículo cuando lo lean, ni tampoco permitan que nadie se los eche en cara como diciendo que las obras no son necesarias. Al contrario, son infinitamente necesarias para poder salvarse. Y el mismo San Pablo lo dice, hey, si no haces ciertos actos, ciertas obras, no te vas a salvar. Ten mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Era lo que decía San Pablo. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque eso es lo que dice precisamente, vean, en el capítulo 2. ¿Por qué estoy haciendo brincando de versículo en versículo? Porque estoy tratando de llevar un camino más lógico sobre lo que estoy queriendo explicar. Los no católicos buscan utilizar Romanos 3 para decir que no necesitamos de las buenas obras. Pero es porque se olvidan leer el capítulo anterior, donde ya habló de las obras. Es decir, esa complementariedad que necesitamos de fe y obras por medio de la gracia para ser salvos. ¿Por qué lo digo? Muy sencillo, porque yo lo puedo encontrar en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, donde San Pablo habla claramente de la necesidad de las acciones humanas, movidos por la gracia y por la fe, para la vivencia del amor. ¿Dónde está? Romanos 2, versículos 5 al 7. Dice, por tu obstinación, está regañando a alguien, en no querer arrepentirte. Es necesario arrepentirse. Vas acumulando ira para el día de la ira, cuando se manifiesten los justos juicios de Dios. ¿Okay? Dios es un Dios de justicia. Es misericordioso, sí, pero también es de justicia. Ojo. Que retribuirá a cada uno según sus obras. Es decir, Dios me va a premiar o a castigar según que mis obras. No dice en base a mi fe que tanto creíste, no. Habla de las obras. Yo necesito de la gracia de Dios para creer y para actuar. Por lo tanto, ambas son tomadas en cuenta en el momento del juicio. Aceptaste la fe, pero también viviste el amor. No se puede con una u otra. Tienen que ser las dos. Esas son las grandes virtudes teologales. Yo no puedo presentarme a Dios solo viviendo una virtud. Tengo que vivir las tres: la fe, la esperanza y la caridad. Por la fe creo en Jesús, claro que sí. Pero por la esperanza me adhiero a sus promesas que las cumplo a través del amor. Fe, esperanza y caridad. No puedo yo reclamarle a Dios de que me salve si yo no amo o si yo no espero en Cristo. No basta creer en Cristo, hay que creerle a Cristo también. ¿Okay? Y San Pablo es muy, muy claro. Dios retribuirá a cada uno según sus obras. Él dará la vida eterna. ¿A quiénes? ¿A los que creen? No. ¿A quiénes les va a dar la vida? Dios, según San Pablo. A los que por su constancia en la práctica del bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Esta es la esperanza. Dios dará a cada quien lo que le corresponde. ¿Y serán salvos quiénes? Los que por su constancia
En la práctica del bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Por la fe conozco a Cristo. Por la esperanza busco la gloria. Y por amor practico el bien. Solo así me salvo. San Pablo no era salvación solo por fe. Eso es mentira. No permitas tú, católico, que te engañen con este versículo de que las obras no son necesarias. Son indispensables porque sin amor no te salvas. Somos responsables de nuestros actos. Por lo tanto, la fe, el creer en Dios, no nos exime de configurarnos a la imagen de Cristo, ser otro Cristo. Por eso nos dice que vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y lo vuelve a decir más adelante en Romanos 10, en el capítulo 10, cuando dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Fe y obras. ¿Por qué? Porque el confesar con tu boca significa dar testimonio. Significa no solo anunciarlo o decirlo, sino dar testimonio de aquello que en mi corazón creo. ¿Sí? Fe y obras. Creer y anunciar. Creer y ser testigos, dar un testimonio vivo de lo que somos. ¿Ok? Es decir, no basta solo con decir, creo en Cristo. No, hay que cumplirlo. Muy bien. Y también hay uno de los pasajes más conmovedores escritos por San Pablo en el Nuevo Testamento. Y ese viene en el capítulo 8 y me permito leerlo porque de verdad está muy hermoso y quiero que se lo lleven de recuerdo. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 37 dice, ¿quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Se nos considera como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué es un himno? Porque primero habla de quién podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Cuántas personas conocemos que han renegado de Dios ante la primera tribulación, ante el primer dolor, ante la primera tragedia renuncian a Dios? No, es al revés. Necesitas en esos momentos cuando más necesitas de Dios para darle sentido al dolor y a la tragedia. Habla de que somos corderos para el matadero. Significa que somos un sacrificio vivo a imagen de Cristo. ¿Sí? Y obviamente al final de que nada nos podrá separar de Él es porque Dios no nos abandona. Es un gran grito de esperanza para nosotros los creyentes, de que gracias a este sacrificio de nuestro Señor Jesús tenemos el acceso a la gloria eterna. También habla un poco de moral, principalmente los capítulos del 9 al 11, donde habla sobre todo de algunos aspectos morales. No voy a entrar en mucho detalle, ¿no? Porque es muy complejo, hay que analizarlos poco a poco. Pero sí me llama mucho la atención en el capítulo 12, hay una frase muy importante. Dice lo siguiente, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Esto es muy importante. Y yo siempre lo digo en los programas, aunque no lo digo con estas palabras. Pero lo voy a repetir. Dice, transfórmense por la renovación de su mente. Es decir, dejen de pensar como antes. Ya tienen una nueva enseñanza. Ya tienen un nuevo conocimiento. Su capacidad de pensar, de razonar ya es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de la iglesia, los padres apostólicos, los doctores de la iglesia. Ya tenemos todo eso. Tu mente tiene que empezar a pensar de una manera lógica. No en base al pensamiento del mundo, sino en base al pensamiento que Dios nos ha dado. Mi mente se transforma por el evangelio, por el anuncio de Cristo. ¿Se entiende? Ya, mi mente es diferente, ya está transformada. ¿Sí? Y entonces, con una mente ya pensante, vamos a llamarlo así, ya puedo distinguir lo que es la voluntad de Dios. Y entonces ya puedo hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Por qué me llama mucho la atención esto? Porque un mandato de Cristo a los creyentes, ¿cuál fue?
sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Es una sentencia terrible. ¿Cómo que seamos perfectos? ¿Cómo le hago yo para ser perfecto? Romanos 12 te lo dice, transforma tu mente, deja convertir tu mente a través de la enseñanza apostólica. ¿Sí? Transforma tu forma de pensar. Vaya, ordena, alinea tu conciencia a la voluntad de Dios y sabrá lo que es bueno, lo agradable y lo perfecto. Si yo quiero ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto, tengo que entonces remitirme al conocimiento de la iglesia, al conocimiento del evangelio para comprender lo que tengo que hacer, lo bueno, lo agradable y ser perfecto. Es decir, irme convirtiendo a la imagen de Cristo, transformándome a la imagen de Cristo. Y eso es lo que nos dice San Pablo. Entonces él insiste mucho en este proceso evolutivo de la conversión. ¿Por qué lo llamo así? Porque la conversión no es un acto de un día para otro, no, es un proceso. Y este proceso de conversión se perfecciona con la visión beatífica, ¿eh? Es decir, jamás dejaremos de convertirnos. De manera eterna estaremos en ese proceso de conversión porque cada vez iremos conociendo más de Dios. Incluso la visión beatífica, donde jamás se agotará el conocimiento de Dios. Jamás lo podremos agotar, ¿sí? Y esto es importante también comprender que la moral cristiana no nace de una ley. No. Nace de Dios, del conocimiento de Dios. ¿Y esto qué significa? Pues entonces que la nueva ley está sustentada en el amor, no en el legalismo. Está sustentada en el amor. Y eso transforma por completo la forma de pensar del cristiano primitivo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo al terminar la última cena y salir rumbo al huerto de Getsemaní que vimos este domingo pasado? Les dejo un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Se entiende? Esa es la nueva ley. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el fundamento total de la acción de la vida de la iglesia. Por eso es que la carta a los romanos, sin ser una carta moral, contiene un fundamento indispensable para la comprensión de la moral cristiana. ¿Por qué la moral cristiana dice que esto es bueno y que esto es malo? Eso, porque busca perfeccionarte. Porque está vista desde los ojos de Dios que nos dice qué es lo bueno y lo perfecto. Qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y desde esa perspectiva es como la iglesia, vaya, te presenta su código moral. La teología moral de la iglesia católica. Porque está sustentada en aquello que es bueno, agradable y perfecto ante los ojos de Dios, ¿sí? Que nos va a ayudar a transformarnos y que está sustentado no en leyes, está sustentado en el amor que Cristo nos enseñó. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno, liturgia. La carta a los romanos no es litúrgica, en el sentido de que no nos enseña liturgia como tal en este sentido, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Muy sencillo. Estamos en el año 57. La liturgia está todavía en ese proceso de formación. ¿Sí? Entonces no podemos exigirle a San Pablo que nos ofrezca una carta litúrgica extenua. No podemos exigirlo eso en ese momento. Pero, por ejemplo, si nosotros leemos el Apocalipsis, que fue escrito 40 años después, ahí sí vamos a encontrar una gran cantidad de elementos litúrgicos. ¿Ok? Entonces, no caigamos en este anacronismo de decir, la carta a los romanos no tiene nada de liturgia. No, la tiene, pero en un sentido más velado. No era la intención de San Pablo ser un manual de liturgia. ¿Ok? Pero sí, por ejemplo, encontramos en el capítulo 12 lo siguiente. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el culto espiritual que se debe ofrecer. ¿Por qué creen que nos confesamos antes de comulgar? El Señor, un cuerpo, o sea, mi persona, yo, ¿sí? De manera santa, viva y agradable a Dios. ¿Cómo puedo yo ser una persona viva, santa y agradable a Dios? Pues estando en gracia de Dios.
estando en amistad con Dios, estando en la comunidad con Dios. ¿Cómo lo obtengo? Confesándome. Y es entonces que puedo acceder al sacrificio vivo de Cristo y hacerme uno con el sacrificio de Dios en la Santa Misa. Que eso solo se logra en el culto espiritual que deben ofrecer. Culto espiritual que deben ofrecer. Misa. ¿Ok? Bueno. La carta a los romanos obviamente es una carta bellísima, profunda, que hay que analizarla punto por punto. ¿Sí? Una carta clave para la iglesia primitiva. Ha sido fuente de inspiración para grandes figuras, especialmente para San Agustín, y de igual manera debe serlo para nosotros también. Su mensaje sigue vivo, es decir, como es una carta universal, su mensaje sigue vigente en nosotros. Yo puedo leer lo que San Pablo escribió en esa carta y aplicarlo a mi vida diaria. De manera perfecta puedo encontrar consejos para mi vida diaria a 2000 años de distancia. ¿Okay? Y no olvidemos nunca de que San Pablo empieza esta carta con una misma frase. Empieza y termina con esta frase. Obediencia de la fe. Obediencia de la fe. Lo vamos a encontrar en capítulo 1 y lo vamos a encontrar en capítulo 16 de la carta. Esto muestra que la fe no es solo algo interior, un acto de creer, sino que la fe debe ser una respuesta activa y una vida obediente al Evangelio, movidos por la gracia, para ser buenos, agradables y perfectos ante los ojos de Dios. La fe no debemos entenderla solo como un movimiento del ser humano. No. Debemos entender la fe como esa acción divina, ese movimiento de Dios que se dona al hombre de manera intelectual para que el hombre pueda conocer a Cristo, reconocer a Cristo, seguirle y cumplir la voluntad de Cristo. La fe solamente no nos salva. No. No somos salvos solo por la fe, como dice el apóstol Santiago, y hago mucho énfasis en esto, porque las citas del capítulo 5 de la carta a los romanos es muchas veces malinterpretada. Entonces, no se dejen guiar por esta terrible herejía de la sola fide, que solo por la fe somos salvos. No. Ya vimos claramente que nuestro querido San Pablo nos llama a una conversión permanente para buscar ser buenos, agradables y perfectos ante los ojos de Dios. La carta tiene 16 capítulos y de una manera muy rápida les voy a decir qué habla cada capítulo. Capítulo 1 habla de que la humanidad necesita salvación. El capítulo 2 habla de que el juicio de Dios es justo para todos. Capítulo 3 nos habla de que todos hemos pecado, pero que hay una justificación por medio de la gracia a través de la fe. Capítulo 4 habla de esta imagen de Abraham, que es justificado por la fe y por su sacrificio, como una imagen del pueblo de Israel y una imagen de la iglesia de Dios. El capítulo 5 habla de paz con Dios por medio de la fe y de la acción de la gracia. El capítulo 6 habla del bautismo y de cómo nos entierra a una muerte el pecado y nos hace renacer a la vida de Cristo. El capítulo 7 nos habla de la necesidad de luchar contra el pecado. Hay una frase muy fuerte de San Pablo que dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Aquí está diciendo San Pablo ahí de que vamos a luchar contra el pecado, que seremos movidos por el demonio, por las tentaciones, para no cumplir con la voluntad de Dios, entonces que debemos de ser fuertes. Y por eso en el capítulo 8 nos habla de la esperanza. Hey, sabemos que tú puedes caer en el pecado, pero no te desesperes, porque con Cristo puedes recuperar esta vida y nada podrá separarte del amor de Dios. El capítulo 9 habla de Israel, la soberanía de Dios. El capítulo 10 habla de que la salvación es para todos aquellos que abrazan la fe. Obviamente, el capítulo 9 y 10 son una unidad. Habla de Israel como imagen de la iglesia futura que se da a partir de Cristo. ¿Sí? El capítulo 11 habla el plan de Dios para Israel y el día 12, el capítulo 12, nos habla de la vida cristiana como un sacrificio vivo. El capítulo 13 nos habla de la necesidad de la obediencia, de hacer vivir el amor entre nosotros y hacia el prójimo. El 14, a usar la cabeza, a no juzgar las cosas, ¿sí?, por cosas secundarias, a no ser juiciosos, sino a hacer juicios en base al conocimiento de Dios. El 15 habla de que debemos tener unidad y servir a las comunidades. Y el capítulo 16 manda sus saludos finales y nos hace la advertencia de siempre permanecer en algo fundamental para nosotros, la unidad. Lo repito, es fundamental para la vida cristiana en plenitud la unidad. Si tú no estás en la unidad,
estás fuera de la iglesia de Cristo. No importa qué tan cristiana se digan, no importa qué tan cristiano sea su mensaje, si no están en la unidad, no están en la verdadera iglesia de Cristo, porque nuestro Señor Jesús fue muy claro, ¿sí? Sean uno, como mi Padre y yo somos uno, no miles. Entonces, aprendamos a ser fieles a las palabras del Señor. No basta solo creer, hay que creer y actuar, movidos por la gracia de Dios, porque seremos juzgados según nuestras obras al final de nuestra vida. No me queda más que despedirme. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Te agradezco de verdad tu compañía. Nos vemos después y me despido diciendo: viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.